Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Paraguay Productivo. Hoy en el departamento de Boquerón, desde Mariscal Estigarribia rumbo a Teniente Pico, unos 50 kilómetros, llegamos a este establecimiento Cresca S.A., que es una organización internacional que precisamente hace años invierte en esta región entre Mariscal Estigarribia, Pico y Teniente Ochoa, en la producción agrícola a gran escala. Aquí se produce soja, se produce maíz en cultivos extensivos y hoy queremos mostrarles este establecimiento Marangatú, parte de lo que es el trabajo de Cresca en esta región de Boquerón. Un trabajo intenso realizándose también en el tramo de la ruta Mariscal Estigarribia Pico, levantando este tramo que por muchos años era de muy difícil transitar. Hoy, gracias a Dios, un excelente camino. Cuando empezamos con el proyecto, fuimos a Salta, obviamente, tanto la gente del área técnica como acá de la parte administrativa y comercial, fuimos a ver cómo se estaba desarrollando el proyecto en Salta y no encontramos una problemática que sí ya estábamos viendo en nuestra finca, en Yeroviá en ese momento, que era el problema de lo que llamamos los peladales. Los peladales son áreas sin desarrollo vegetativo como consecuencia de una capa superficial muy finita formada principalmente por limo, que es una de las partículas que integra el suelo, además de la arena y la arcilla. Y ese limo impermeabiliza la superficie del suelo y hace que cuando el agua cae por precipitación no pueda entrar, no pueda penetrar, no pueda percolar, digamos, y escurre hacia los bordes, ¿no es cierto? Eso hace que los desarrollos alrededor del peladal, ¿no es cierto?, sean de mejor condición, donde los cultivos a veces no son el ideal, pero donde ya permite un cierto desarrollo como consecuencia de ese escurrimiento superficial. Pero no así en los peladales. Eso nos llevó a que desde un inicio nos propusiéramos encontrarle una solución a ese problema que es bastante grave. Hemos llegado a tener 35% del área agrícola con estos problemas de peladales. Esto, ¿por qué es muy grave? En primer lugar, porque todos los trabajos, todas las labores que se desarrollan, tanto de pulverización terrestre como de siembra y cosecha, ¿no es cierto?, se hacen en el 100% de la superficie de cada lote. Es imposible evitar pasar por encima de esos peladales porque no están concentrados en un área, sino que están dispersos por todo el potrero. Entonces tuvimos que empezar a analizar cuáles podían ser los cultivos ideales para permitir que en esos peladales comenzara de alguna manera
a revertirse esa situación y a mejorar las condiciones físicas, principalmente físicas, de esas zonas que pudieran permitir el desarrollo de algunas plantas. En ese sentido arrancamos con sorgo granífero porque pensábamos que era una buena alternativa como antecesor de la soja. No nos fue tan bien como creíamos. El sorgo también tiene sus problemas, ¿no es cierto?, para nacer en esos peladales. Entonces pensamos en alguna otra solución y probamos Gatton Panic en su momento, que nace bien, cubre en general bastante bien los peladales, pero tiene el problema de que después tenemos que combatir ese Gatton Panic ya como maleza del cultivo, lo cual no es tan fácil, ¿no?, eliminar un Gatton Panic. Hemos probado mileto, hemos probado sorgo forrajero, hemos probado trigo, hemos probado avena y finalmente nos terminamos quedando con una forrajera que es la Brachiaria russiciensis, que vemos que tiene muy buen desarrollo, ¿no es cierto?, como antecesor de la soja y cubre bastante bien esos peladales, no tanto por el nacimiento que se pueda dar de la semilla de Brachiaria en los peladales, sino porque de alguna manera va corriendo sobre el terreno, ¿no es cierto?, el cultivo, y va tapando esos peladales, y de alguna manera eso ya permite que empiece a haber una condición física diferente por menor temperatura, mejor infiltración de agua en los peladales, que al sembrar la soja como cultivo posterior vemos que ya empieza, ¿no es cierto?, a generar plantas en muchas de esas zonas con peladales. Siempre decimos que acá en la frente nosotros tenemos como un sello que es cobertura, ¿no?, que para nosotros la cobertura es clave, pero no solo por el problema del peladal, sino también porque tenemos temperaturas de 50 grados, principalmente en el mes de enero, y los cultivos sufren esas temperaturas, y si al estrés que genera el sol, ¿no es cierto?, le sumamos la temperatura a nivel de suelo, ¿no es cierto?, que afecta el desarrollo radicular de las plantas, eso genera un estrés muy grande a nivel de toda la planta, y obviamente eso merma después los rendimientos que nosotros estamos esperando. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta.
Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Bueno, el año pasado logramos un récord de 2.400 kilos de soja por hectárea. Es un promedio de rendimiento sobre 4.500 hectáreas, 4.300 en realidad, 4.390 hectáreas. Y este año vamos a estar estamos cerrando justamente hoy, entre hoy y mañana estamos cerrando la cosecha de soja, vamos a estar cerca de los 2.000 kilos por hectárea. Y bueno, las variedades de soja en esta zona siempre nos manejamos con grupos más largos, ¿verdad? Pero no obstante, la Potencia, que es un grupo intermedio que usamos nosotros le usamos aquí como un grupo intermedio. La región oriental también conoce bastante de esta variedad, es muy buena. Aquí nos respondió bastante bien. Y también las intactas, las variedades intactas de Monzoy y de Don Mario, que fueron muy buenas. El rendimiento tope que alcanzamos fue con una variedad de Don Mario de grupo largo, 7.8, llegamos a un tope de 4.170 kilos por hectárea. Rompió el récord del año pasado. Yerobiá es una finca, es la primera finca habilitada de la empresa. Seguimos con Marangatú, donde aquí en Marangatú tenemos suelos más sueltos. Son mejores suelos, más fácil de trabajar, más fácil de lograr cobertura. También aquí el manejo que tuvimos desde el arranque fue distinto. En Yerobiá fue habilitándose por partes, por fracciones, entonces el manejo fue distinto también por el hecho de que cuando fue el primer campo de la empresa, la primera finca de la empresa, tenía la necesidad de sembrar soja. También yo creo que la ansiedad de poder cosechar algo estaba latente en todo, y entonces la siembra fue algo, hoy vemos que fue un poco apresurado la siembra de soja en esos campos, donde ya desde el arranque los lotes empezaron mal en formación de cobertura, y una vez que arrancas mal, ya después corregir te lleva más años. Y eso es lo que nos pasó en Yerobiá. Hoy, para el manejo de Marangatú, muchos de esos errores ya tratamos de corregir aquí, donde también fue favorecido por el desmonte casi parejo de todas las 4.000 hectáreas de agricultura, donde todos recibieron el mismo manejo, ¿verdad? Una gramínea después del desmonte, que fue Gatton Panic o sorgo. En algunos casos hacíamos el sorgo en los paños y en los cordones de las colleras donde quemábamos después para habilitar plenamente el lote. Hacíamos Gatton Panic, y en 2 o 3 lotes hicimos Rusiciensis. Y la verdad que eso, sumado al tipo de suelo, que son suelos más sueltos, nos ayudó bastante con el tema de los peladales y los cordones, ¿verdad? Hay menos peladales aquí en Marangatú. Hay menos peladales y menos cordones por el manejo desde el inicio, que fue distinto al manejo de Yerobiá. Bueno, el trigo en realidad hacemos para cobertura, no hacemos con fines productivos, hacemos con fines de cobertura, para aprovechamiento de la soja. Cuando termina la cosecha de soja. Exactamente. Levantamos la soja y detrás viene la sembradora sembrando trigo, como te dije, para lograr buena cobertura o para no perder la cobertura, ya que la soja no deja buena cobertura, y de esa forma tampoco perder superficie para sembrar soja en la campaña siguiente. Entonces, como siempre, el problema nuestro aquí es, siempre tratamos de hacer una rotación, de hacer una leguminosa, una gramínea. Como no podemos hacer mucho maíz porque no tenemos mercado en la zona, en la cooperativa nos puede absorber como unos 8.000 toneladas más o menos. Entonces eso nos limita mucho. Nosotros podemos consumir 2.000 toneladas, pero
10.000 toneladas más o menos podemos generar aquí con algún vecino que se interese o que tenga algún confinamiento, pero nunca va a ser suficiente como para absorber tanto. Entonces eso es uno de los motivos también para tratar de no aumentar mucho el área de maíz. El año pasado hicimos con la misma intención que este año para cobertura, pero como se venía tan lindo el trigo, nos entusiasmamos tanto que dijimos vamos a dejar 2 lotes para cosechar. Logramos cosechar el trigo, nos rindió un promedio de 1.100 kilos por hectárea. El costo de ese trigo fueron 1.000 kilos prácticamente. El rinde de indiferencia fue de 1.000 kilos. Entonces con 1.000 kilos nosotros empatábamos, cosechamos 1.100 kilos. Y la verdad que nos quedamos contentos con ese dato, ¿verdad? Con esa realidad. Pero después la factura nos pasó en el rendimiento de la soja en esos lotes. Porque el agua del perfil se va todo en el llenado de grano. Exactamente, al llenar el grano del trigo levanta todo el agua que hay en el perfil acumulado. Entonces eso después en el llenado de la soja le complica bastante. Entonces lo que tenemos que hacer es sembrar el trigo, y cuando está en hoja bandera, que es una hoja bandera que saca el trigo antes, por las gramíneas, antes de iniciarse su estado reproductivo, ahí debemos de secarlo con un paraquat y para empezar ya a acumular el agua, porque si no, no nos da el tiempo para reponer esa agua. El año pasado cerramos unos 6.000 kilos por hectárea. En hectáreas hicimos 2.000 y piquito. Fue récord eso. Y sí, la verdad que no esperábamos menos. El presupuesto que tenemos es de 3.000 kilos, ¿verdad? ¿Y este año qué se espera acá en Marangatú con tipo de rendimiento? Y bueno, el rendimiento va a estar por los 4.500 más o menos este año. Buen rendimiento. Es buen rendimiento, sí. El rinde de diferencia del maíz es de 3.000 kilos. ¿Y cuántas hectáreas tienen de maíz? El maíz tenemos 3.300 hectáreas entre las 2 fincas, ¿no? Sí, hoy estamos más o menos unos 30, casi 30 personas trabajando en Cresca en el campo. Y luego existen los contratistas que vienen para los trabajos de cosecha o de siembra. Sí. Todo eso tercerizan. Eso es 100% tercerizado. Vienen para su momento. Exactamente. Se contrata. Cresca no tiene nada de maquinaria, todo contratado. Desmonte, siembra, cosecha, fumigación, todo tercerizado, ¿no? Y funciona bien. Y sí, la verdad que yo estoy convencido que es el mejor sistema. La verdad que estamos medio olvidados acá nosotros, ¿verdad? La ruta es la única ruta que tenemos en la región occidental que une a Bolivia y está en ese estado, ¿verdad? La verdad que es una vergüenza, es lamentable. El año pasado tuvimos que nosotros salir a llenar con traila la Transchaco para que los camiones puedan pasar. ¿Se quedaban empantanados también? Sí, quedan sobre el asfalto, entre comillas, quedan trancados los camiones, ¿no? GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China.
En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940 Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva degusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestinos y Estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alberdi, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso. Muchos se preguntan ¿qué estamos haciendo nosotros por la fertilidad de nuestro suelo, ¿no es cierto? Hoy por hoy no es una preocupación, básicamente porque los dos nutrientes principales, por así decirlo, que tienen los cultivos son el nitrógeno y el fósforo, ¿no es cierto? Después sí, por supuesto que el potasio influye, el calcio, el magnesio, otros componentes nutricionales, pero fundamentalmente el nitrógeno y fósforo. Nosotros estamos en niveles de fósforo de 10 veces lo que tienen los campos de la región oriental. Estamos hablando de no menos de 120, 130 partes por millón de fósforo en nuestros suelos. Para agotar esos suelos tendríamos que hacer una agricultura por, no sé, 20, 30 años sin ningún tipo de aporte, ¿no es cierto? Pero el hecho de generar coberturas, eso está generando materia orgánica, y esa materia orgánica descompuesta también entra a formar parte del ciclo del fósforo, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo ocurre con el nitrógeno, sumado a que estamos inoculando nuestras hojas. Y al inocular nuestras hojas, de alguna manera, algo de aporte de nitrógeno le estamos dejando, ¿no es cierto?, principalmente al cultivo de maíz, que es el que viene atrás, y vemos que en los análisis de suelos que hacemos no encontramos que los suelos se estén degradando químicamente hablando. Desde el punto de vista físico, el Chaco es una planicie, o sea, prácticamente no tenemos casi ninguna ondulación en el terreno, por lo tanto no tenemos erosión como puede haber mucho en la región oriental, ¿no es cierto?, en los campos donde no se está haciendo agricultura, digamos, con siembra directa. Así que básicamente nosotros hoy por hoy no vemos que no hay necesidad todavía de fertilizar. Posiblemente con el tiempo habría que pensar en algo de nitrógeno en forma de urea, ¿no es cierto? Pero hoy los datos, por lo menos los análisis, no están reflejando eso, ¿no? Sensiblemente, los costos que nosotros estamos teniendo en el Chaco son similares a los de la región oriental si no consideramos el fertilizante. Pero ellos tienen un costo de fertilizante muy alto, ¿no es cierto?, que prácticamente en algunos casos puede llegar hasta el 50% del costo del cultivo. Nosotros no lo tenemos.
Por lo tanto, nuestros costos en la agricultura, en soja principalmente, estamos en un nivel que más o menos equivale a lo que llamamos el rinde de indiferencia, ¿no? Que es cuántos kilos necesitamos quitar del lote para poder pagar ese costo. Ese rinde de indiferencia está en el orden de, con los precios actuales de la soja muy deprimidos, estamos en niveles de entre 1.100 y 1.200 kilos de soja por hectárea. Es decir, que logrando rindes como el del año pasado, que fueron 2.100 kilos, o rindes de este año, que fueron 1.900 kilos de soja, estamos generando entre 700 y 800 kilos de margen neto, ¿no?, por hectárea, lo cual es bastante interesante para poder compararnos con la ganadería, que es la otra actividad, ¿no es cierto?, que se desarrolla principalmente en el Chaco. Entonces, en la medida que un cultivo genere lo mismo o más que lo que genera un buen desarrollo ganadero, bueno, evidentemente conviene un planteo como el que nosotros tenemos, en donde estamos haciendo agricultura y ganadería también. Y al hacer agricultura, generando también comida, ¿no es cierto?, para la ganadería, ¿no? Estamos sobre la ruta Transchaco, que de ruta desde el kilómetro 300, hoy desde el 337, 38 en adelante no existe. Hemos tenido la suerte que nos han pavimentado los primeros 13, 14 kilómetros desde Mariscal hacia la finca, pero realmente es una lucha que tenemos con el Estado. No sabemos por qué se frenó, debería haber continuado. Algunos dicen que están viniendo arreglando desde el lado de la patria. Bueno, el hecho es que la ruta Transchaco es un problema, y no solamente en la zona donde estamos nosotros, sino también entre Pioneros y Río Verde. Genera roturas de camionetas, roturas de camiones, pérdidas, ¿no es cierto?, económicas, tanto para los transportistas como para nosotros. Así que todo lo que hace a lo que significa caminos que dependen del Ministerio de Obras Públicas, la verdad que están en déficit, ¿no es cierto? En lo que hace a caminos internos, lleva mucha plata. Tenemos prácticamente que mantener 120 kilómetros de caminos hoy, todos los años, que significan no menos de 2 pasadas por año, para que los camiones puedan entrar y sacar la producción. La verdad que lleva mucha plata mantener caminos, es bastante costoso, pero es inevitable, ¿no es cierto?, mantenerlos en buen estado para que tanto, como dije, el movimiento de camiones como también los movimientos internos nuestros, de camionetas de los técnicos, de motos de los recorredores, ¿no es cierto?, o los cuatriciclos, cuaciclones, ¿no es cierto?, que se mueven dentro del campo, necesitan circular, porque si no, eso genera roturas, las roturas tienen costo, y además del costo hace que las labores se demoren, ¿no es cierto?, no se cumplan a cabalidad. Entonces eso nos obliga a un alto costo en mantenimiento de caminos. Así hemos compartido Paraguay Productivo desde la finca Marangatú de Crezca Sociedad Anónima, una empresa multinacional que invierte en grande aquí en la zona de Mariscal Estigarribia, entre Ochoa y Teniente Pico, en esta convergencia geográfica. Aquí lo que tenemos es una plantación de trigo que tiene unas 2 semanas de plantado. Fíjense cómo ya ha germinado después de la soja. Aquí están plantando trigo experimentalmente 1.200 hectáreas en esta primera vez aquí en esta finca Marangatú. Mucha producción se viene aquí en esta zona del Chaco paraguayo, agricultura a full, extensiva. Se está experimentando las diferentes modalidades para sacar los mejores resultados. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo.
Paraguay Productivo fue una presentación de Pamosa para sus vehículos, GWM, Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.